Lo que vamos a hacer es trabajar sobre este ejercicio que está colgado en la Classroom, que era una simulación con el K60. En concreto, se os daban los planos de planta de un edificio, de planta baja, de planta primera y de planta ático, y se os pedía que diseñarais el esquema de distribución de televisión. En concreto, el enunciado es este de aquí. Se os entregan los planos de planta baja, primera y ático de un edificio con 8 viviendas, que es el mismo que hiciste y en principio en el examen práctico de la primera evaluación para planificar la infraestructura de telecomunicaciones, y se os pedía que los planos de planta los sacarais por impresora o trabajarais con una herramienta que os permitiera medir en la escala que presentan esos planos, porque al sacarlos por impresora estaban planificados para que tuvieran una escala de 1 a 100. Eso quiere decir que si medíais 1 centímetro en el plano, pues en la realidad son 100 centímetros y en consecuencia la medición es directa. Los centímetros que yo mido se traducen en metros en la realidad. Entonces se os pedía que imprimierais los planos de planta y que colocarais en los mismos el número de tomas del servicio de radio y televisión para cada vivienda atendiendo a lo estipulado en el Real Decreto 346/2011. Eso era un punto. Te voy a enseñar la corrección tuya, porque la tengo que tener en principio por aquí entregada. Vamos a verla. El 16 de marzo, el 27 de marzo. Entrega. Aquí estás tú. Y esta corrección te la mandé por el K60, pero bueno, la vamos a comentar ahora para que veas cuáles son los fallos que tuviste. Por ahí parece que ha entrado ya Hola, Cristian, ¿no? Buenas. Ah, no, Isidoro. Un momentito. Bueno, Isidoro, ¿qué pasa? hola. Pues nada, estábamos empezando, ¿vale? A trabajar sobre una distribución con el K60. Y estaba comentando en concreto que bueno, el ejercicio que entregó Víctor, que es el que vamos a hacer, pues la corrección que tenía era esta. Entonces, el primer apartado, que era ese que te he dicho, imprimir los planos de planta y colocar el número de tomas que me dice el reglamento de radio y televisión, ese tú no lo hiciste. Por lo tanto, evidentemente tenía 0 puntos. ¿Vale? No sé si tengo aquí también la corrección tuya, Isidoro. Sí, la tengo aquí. La voy a abrir para que veas también en qué te equivocaste. ¿Vale? Bueno, pues en el primer ejercicio tampoco hiciste eso que se te pedía, por lo tanto también tenía 0 puntos del punto posible. ¿Qué era lo que se pedía en concreto en ese caso? Bueno, pues vamos a mirar en primer lugar lo que son los planos de planta. Vamos a ver. Ya, por ejemplo, si abro el plano de planta baja, pues os entregaba este plano y no os daba absolutamente ninguna infraestructura propuesta. Simplemente os decía dónde estaba el recinto de instalaciones de telecomunicación único. ¿eh? Si miro en este plano de planta baja, pues ¿cuántas viviendas tengo en esta planta? Ah, espera un segundo. Tres. Tres, Tres. ¿no? Eso es, la tengo señalizada aquí como la vivienda A, la vivienda B y la vivienda C. Como veis, tengo una entrada por aquí, por esta puerta que sería la puerta de entrada. Subo una escalerita por un pasillo que sería como una especie de distribuidor. Llego al rellano donde tengo el hueco del ascensor. Aquí a la derecha se me queda el cuarto que he planificado como recinto único de telecomunicaciones, porque al ser un edificio de 8 viviendas no necesito poner RITI y RIT, sino que me puedo ahorrar uno de los recintos y colocar uno único. Y luego pues aquí llego a lo que sería la distribución de la primera planta. Aquí a la derecha tengo la vivienda A, la vivienda B y aquí al principio la vivienda C, ¿vale? No os engañéis por esta puerta grande que tengo aquí a la derecha, porque eso lo que me da acceso es una rampa de un garaje. Lo que pasa es que el garaje no tiene instalaciones de telecomunicaciones y tampoco se ha ubicado el recinto de telecomunicaciones en ese garaje. Por lo tanto, yo no voy a utilizar el garaje para lo que es la planificación de los servicios de telecomunicaciones en este edificio. Si me fijo en cada una de las viviendas, pues lo interesante de cada una de las viviendas, por ejemplo, si me fijo en la C, pues fijaos, entro, tengo aquí lo que es a mano izquierda el salón comedor. Si sigo por el pasillo, accedo a lo que sería el dormitorio de matrimonio. Aquí tengo otro cuarto y aquí a la derecha se me queda la cocina. O sea que es una vivienda de 4 estancias computables.
a efectos de lo que son servicios de telecomunicaciones, porque el cuarto de baño no computa. ¿Mm? Entonces, ¿cuántas tomas de televisión me dice el reglamento que tengo que colocar en esa vivienda? Una en el salón, 100%. Una en el salón. 2 en la cama de matrimonio. No, esos son tomas de pares. Las tomas de pares son las que tengo que duplicar en las dos estancias principales, que siempre se consideran como la del salón y la de Y la cama de dormitorio matrimonio. principal. Eso es. Pero en el servicio Es de radio y diferente. televisión es una toma por cada estancia, independientemente que sea estancia principal o no, Sin incluir baño y cocina, ¿no? sin incluir baños. Cocina sí, ¿eh? La cocina sí es computable. ¿Eh? Vale. Por lo tanto, tengo que tener 4 tomas en esta vivienda, una por cada estancia. La única estancia que no considero es el cuarto de baño. ¿Mm? Eso, como digo, es lo mínimo que me marca el reglamento. Siempre se pueden aumentar el número de tomas a petición de... Si la casa ya la ha comprado sobre plano un propietario y el propietario le dice al promotor que quiere más tomas, pues se le ponen más tomas. Pero como mínimo el reglamento me pide una toma por cada estancia. ¿Mm? Bueno, pues si miráis todas las viviendas, de tanto de esta planta como las del resto, veréis que todas las viviendas tienen 4 estancias. Salón, comedor, dormitorio principal, dormitorio secundario y cocina. En la B, salón, comedor, dormitorio principal, dormitorio secundario y cocina. Y si abro la planta alta, la planta primera, pues me doy cuenta de que en esta planta primera, en lugar de tener 3 viviendas, tengo 4, A, B, C y D, pero si le echáis un vistazo, siguen teniendo cada una de esas 4 viviendas 4 estancias computables. Por lo tanto, 4 tomas en cada vivienda. Y si abrís la planta ático, pues ahí hay una sola vivienda, como la veréis, es esta de aquí, y también tiene 4 estancias computables: salón, comedor, cocina, salón, dormitorio principal y dormitorio secundario. O sea que en toda la vivienda, en las 8 viviendas que yo tengo en este edificio, resulta que tengo que poner 4 tomas por cada vivienda, según el reglamento. ¿Mm? Pues eso es lo primero que se os pedía que hicierais en el apartado 1, es decir, que sacarais estos planos impresos y que vosotros propusierais dónde iban a ir esas tomas y que además estimarais los metros que yo necesitaba para llegar desde el registro de terminación de red que se ponía a la entrada de la vivienda hasta cada una de esas tomas. Y para ¿Cómo se llegar, hace la estimación esa? pues ahora te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar con la solución de Anglada, que fue el que más se aproximó a la solución. Tenía algunos fallos, que ahora te voy a comentar, pero ahora te voy a decir cómo se hace. O sea, si yo esto lo saco impreso, si lo saco directamente en un folio, como digo, está pensado para que en el folio te salga a escala 1:100. Entonces tú lo que tienes que hacer es, en primer lugar, colocar dónde van las tomas, en todas las estancias. Luego, Vale. colocarás dónde va el registro de terminación de red. ¿Te acuerdas que de hecho eso lo hicimos sobre el examen de la primera evaluación para proponer lo que era la infraestructura que me soportaban los servicios? Entonces colocaba el registro de terminación de red en la entrada de la vivienda y con la canalización interior llegaba hasta cada una de esas tomas. ¿Cómo estimo yo la distancia que hay entre el registro de terminación de red y cada toma? Pues con una regla mido la distancia horizontal. Si mido 4 centímetros, pues eso se corresponde en la realidad con 400 centímetros, es decir, 4 metros. Y luego, si tengo en cuenta que a lo mejor tengo que tirar el corrugado para subir hasta el techo y luego para bajar hasta la toma, pues le sumo un par de metros más a esos 4 metros que mido en horizontal. ¿Mm? ¿Entendéis o no? Vale. Entonces, por ejemplo, Yo más o menos. para que veáis lo que hizo Anglada, que fue, como digo, el que tuvo más nota aquí, aunque también tuvo fallos, pues él lo que hizo es utilizar una aplicación para medir directamente sobre el PDF la distancia en este caso en milímetros, lo mismo que ponerlo en centímetros, es decir, bueno, aquí lo que pasa es que no me había fijado hasta ahora, pero 4.936,61 milímetros. Y bueno, él lo que ha hecho es interpretar ya directamente la distancia.
en realidad desde aquí hasta aquí lo que yo tengo son 4 centímetros, pero lo que ha hecho es ponerme ya directamente ahí, que eso mide pues 4.000 y pico milímetros, es decir, 5 metros casi, ¿vale? Ha utilizado una herramienta que es capaz de decirme qué distancia horizontal tengo yo desde aquí hasta aquí. Entonces, fijaos, lo primero que hizo fue colocar las tomas en cada una de las viviendas. Eso sí está bien hecho, porque aquí en el salón comedor, por ejemplo, de la vivienda A, lo ha puesto en el mueble donde en teoría voy a poner la tele. Ya os he dicho también que en un plano la distribución del mobiliario esa la ha puesto el arquitecto que está diseñando esto. Eso no quiere decir que en un futuro, si yo me compro la vivienda A, vaya a poner los muebles así. Pero evidentemente hasta que eso no se compre, el arquitecto tiene que dar una proposición de acuerdo a la distribución de las estancias que haya realizado. Entonces la toma se la va a encontrar el propietario aquí. ¿Mm? Como no la haya comprado antes sobre plano y haya dicho que la toma la quiere en otro sitio, la toma se la va a encontrar aquí. En consecuencia, pues la tele la tendrá que poner por ahí. Eso está claro, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, en el salón, pues lo ha puesto donde lo debe de poner, en el mueblecito donde va la televisión. En el dormitorio de matrimonio, pues también lo ha puesto donde lo debe tener, donde lo debe poner, ¿no? Enfrente de lo que es la cama, por si a mí se me ocurre poner una televisión aquí colgada, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este dormitorio que os estoy señalando ahora, en el puntero del ratón lo veis, ¿no? Sí. El dormitorio este secundario, aquí no está bien situada la toma, porque la toma la ha puesto en un armario empotrado. Esto de aquí es un armario empotrado. Entonces no tiene sentido que yo ponga la toma en la puerta de apertura del armario empotrado. Tampoco tiene sentido que la ponga dentro del armario empotrado. Esta toma, por ejemplo, me la tendría que haber llevado aquí, ¿vale? Donde tengo una pared donde puedo fijar lo que sería la toma. ¿Mm? En la cocina Anglada falló y no puso ninguna toma en ninguna de las cocinas. Está mal porque la cocina es una estancia computable y yo tengo que poner lo que son las estancias computables, ¿vale? Entonces, a esto me refería con estimar lo que es la distancia. Por ejemplo, si yo digo que desde este punto, que es donde yo tengo el registro de terminación de red, hasta este punto, que es donde yo tengo esta toma del dormitorio principal, mido 5 metros aproximadamente, pues yo puedo estimar, por ejemplo, que de aquí a aquí voy a necesitar un cable de aproximadamente 7 metros, porque tendré que subir 1 metro hasta tirar el corrugado por el techo y luego, pues cuando llegue aquí tendré que bajar hasta donde está la toma. Entonces, normalmente a la distancia en horizontales se le suman 2 o 3 metros más, ¿m? Para tener en cuenta esas subidas y bajadas de los corrugados. Porque los corrugados por donde van los cables coaxiales en este caso, o van por el techo, o van por el suelo, o van empotrados en los tabiques de separación. Normalmente se tiran por techo. ¿Mm? En este caso tengo una distribución de vivienda muy sencillita, donde las distancias son muy cortas y no necesito la utilización de registros de paso interiores. De hecho aquí, como veis, salgo con una topología directamente en estrella hasta cada una de las tomas. Y aquí eso es perfectamente coherente porque las distancias, como digo, son muy reducidas. Si yo tuviera distancias más grandes, como vimos en algunos casos de la primera evaluación, pues tengo que poner los registros de paso de tipo B o de tipo A para ir canalizando hasta llegar a la toma. De eso os acordáis, ¿no? Sí. Bueno, pues esto era el primer apartado, dibujar lo que son las tomas y proponer una distancia que yo tengo hasta las tomas, porque esa distancia después la vamos a utilizar a la hora de diseñar en el esquema de distribución con el K60. Esto está hecho tanto en la planta baja como en la planta primera como en la planta ática. Es decir, aquí estimo todas las distancias en cada una de las tomas. Ninguno de los dos, de vosotros dos, en este caso hicisteis eso. Entonces por eso se os puntuó como 0. El segundo apartado, lo que me pedía era que dibujarais sobre los planos los elementos de infraestructura necesarios para llevar la señal de radio y televisión desde la cabecera situada en el RITU hasta las tomas programadas. Es decir, que me digáis cómo llego yo hasta cada una de esas tomas que se hayan planificado. Entonces, por ejemplo, si me voy a planta baja, que esto Anglada tampoco lo hizo utilizando los mismos elementos que yo utilicé durante la primera evaluación, pero vamos,
Y hay cosas que están mal. Por ejemplo, yo digo desde que se sale del ritu. Desde que sale del ritu, yo en primer lugar tengo que saber cómo llegan los cables que me vienen de las antenas hasta ese ritu, hasta ese recinto único. Porque la televisión evidentemente entran por las antenas que yo tengo en la azotea. Pero los cables de esas antenas me los tengo que llevar hasta aquí, hasta este cuarto que tengo en planta baja. ¿Cuál es la canalización que utilizo para eso? Para llevarme los cables que tengo desde la antena hasta en este caso, el ritu que tengo en planta baja. ¿Cómo se llamaba esa canalización? ¿Cómo puedes repetir? Sí, que cómo se llamaba la canalización que yo utilizo para llevarme los cables que tengo desde la antena de la azotea hasta este cuarto único de telecomunicaciones donde voy a poner los amplificadores de televisión. No, el Rich no es, ¿no? Es la... No, en este caso no tengo RITS. En este caso he Claro. centralizado todos los servicios, los 3 servicios de una ICT, en un único RIT, porque tengo menos de 10 viviendas. ¿Mm? Entonces os recuerdo que la canalización que salía desde el punto donde yo pongo las antenas y me lleva esos cables de antena hasta el recinto de telecomunicaciones correspondiente, que puede ser un RITS o puede ser un RITU, como en este caso, eso era la canalización de enlace superior. Bueno, pues a lo que me refiero con que planifiquéis los elementos de infraestructura para soportar el servicio es que por lo menos digáis por dónde va esa canalización superior. ¿Vale? Entonces fijaos, aquí Anglada no lo ha hecho esto, pero os voy a puntualizar sobre estos planos que están más limpios. Fijaos, aquí tengo el ritu en planta baja. Esto de aquí os he dicho que son pilares, y los pilares es una cosa que yo lo arranco en planta baja y llegan hasta la planta de arriba, porque es lo que me soporta la estructura del edificio. Todo esto de aquí, esto y esto, son pilares que arrancan en planta baja y llegan hasta la planta más alta. Si me voy a la planta ático, fijaos, aquí tengo ese pilar que os he señalado, el otro pilar, el otro pilar, el otro pilar, ¿vale? Es decir, si yo me dejo guiar por los pilares, fijaos que si el ritu en planta baja lo tengo aquí, y tengo aquí un pilar, pues si me voy a la planta ático, ese pilar que acabo de señalar es este pilar, pues el ritu va a estar más o menos por aquí, ¿vale? Entonces me interesa buscar una vertical, de manera que si yo pongo los cables, pongo las antenas en un punto determinado, luego al bajar, pues directamente me pueda llevar sobre la vertical. Pero tengo que tener también cuidado porque los elementos que discurren por tramos comunitarios no pueden estar dentro de una vivienda. Entonces, si lo vuelvo a poner la planta baja para saber exactamente dónde cae el ritu, fijaos, también me puedo dejar llevar por el ascensor. Este ascensor que tengo aquí, el ritu lo tengo justo enfrente. Pues si me voy a la planta ático, sobre el hueco del ascensor, el ritu caería aproximadamente por aquí. ¿Se ve o no? Entonces, ¿dónde puedo poner yo las antenas? En este caso, aquí, en esta zona que estoy señalando ahora, no puedo ponerlas, porque esto es una azotea privada de la vivienda A. Y yo no puedo poner las antenas en un sitio que es privado, ¿vale? Lo tengo que poner en una azotea comunitaria. ¿Cuál es la azotea comunitaria en este caso? Esta que hay por aquí, que como veis se accede a través de lo que sería el hueco de escalera, y será una azotea que están compartiendo el resto de las 7 viviendas, porque la vivienda tiene la suya propia, tiene aquí una salida propia. Entonces lo suyo sería que yo las antenas las pusiera por aquí, por ejemplo, por este muro, por aquí colocara un registro de enlace superior y desde ese registro de enlace superior buscara la vertical para llegar hasta el ritu, y así llevarme los cables de las antenas hasta el cuarto de abajo, que yo tengo la planta baja. Entonces eso era una cosa que había que proponer ahí. ¿Eso se entiende o no? Sí.
Y ahora, una vez que yo he llegado con los cables de las antenas a este RITU que tengo aquí dentro, para el servicio de radio y televisión, lo que voy a tener son los amplificadores que vaya a utilizar, sean del tipo que sea, amplificadores de banda ancha, amplificadores programables o amplificadores monocanales. Y ahora me tengo que llevar los cables que salen de esos amplificadores, que en una distribución de RTV son 2 cables coaxiales, recuerdo, pues hasta cada una de las viviendas. ¿Cómo se hacía eso? Pues lo que salía del RITU era la canalización principal, que se iba interrumpiendo en los registros secundarios de cada planta. Y desde esos registros secundarios yo atacaba con la canalización secundaria a cada una de las viviendas. Y en este caso, además, esa canalización secundaria va a ser muy simple, porque al tener menos de 6 viviendas por planta, puede constituirse con una topología en estrella de 3 tubos de 25 hasta cada vivienda, desde el registro secundario. Además, en planta baja, el mismo RITU puede ejercer también como registro secundario, porque lo dice el reglamento. Luego, en planta baja, ¿cómo resuelvo yo llegar hasta cada vivienda? Pues saco desde este RITU 3 tubos de 25 que vayan hasta el RTR de esta vivienda, otros 3 tubos de 25 que vayan hasta el RTR de esta vivienda y otros 3 tubos de 25 que vayan hasta el RTR de esta vivienda. Y luego busco un punto donde colocar un registro secundario, que en este caso será un registro de paso, si no lo voy a utilizar para dar servicio a lo que son las viviendas, para subir a las plantas de arriba. Entonces, si me voy a la planta primera, fijaos, ¿dónde puedo poner yo un registro de una manera sencilla para poder llegar luego hasta cada una de las viviendas y que además caiga en la vertical del RITU? Aquí tengo el ascensor, justo enfrente tengo el RITU. Pues si aquí en este muro coloco un registro secundario, desde ese registro secundario puedo acceder a esta vivienda con 3 tubos de 25, a esta vivienda y a esta vivienda. Y en la planta ático exactamente lo mismo, justo enfrente del ascensor, aquí otro registro secundario para dar servicio a esta vivienda. Y con eso ya tengo enlazado el RITU que tengo en planta baja con todas las viviendas que yo tengo en el edificio. Y ya en el interior de cada vivienda, por lo que hemos dicho antes, desde el RTR, corrugado de 20 milímetros hasta cada una de las tomas que yo ya he planificado. ¿Se entiende cómo se va a resolver esto o no? ¿Hay alguna duda por ahí? No. No. Vale, pues vamos a ver cómo implementamos esto en el K60, que era lo que realmente se pedía aquí. Es decir, vamos a intentar traducir lo que yo tengo en planos, vamos, lo que yo debería de haber puesto en planos, con cada una de las tomas que haya puesto en cada una de las viviendas, al esquema del K60. Entonces voy a abrir el K60. Porque sí va a ser difícil la cosa. No, aquí es más fácil. Lo difícil es entender eso que te he dicho antes. Recuerdo que el K60, si queremos utilizar la herramienta de presupuestos y demás, había que abrirlo como administrador. Y bueno, esto puede pasar. Dice, el programa ha caducado. Por favor, póngase en contacto con TLB para solicitar una nueva versión. Recuerdo que la versión que nosotros instalamos era una versión de evaluación, creo que por 60 o por 90 días. Entonces, si la instalamos en enero, lo más posible es que ahora nos deje ejecutarlo. El K60... Entonces vamos a tener que instalarla varias veces. Eso es, la desinstalo y la vuelvo a instalar, ¿vale? El K60, de todas maneras, es ya una aplicación que está muy anticuada. Nosotros la hemos utilizado simplemente por propósito didáctico, pero creo que TLB no está renovando esa aplicación. Y además tiene la limitación de que siempre tengo que trabajar con elementos de Televés. En lugar de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues trabajar con una hoja de cálculo, por ejemplo, para calcular la red de distribución, que es lo que hemos hecho después, y utilizar el fabricante que me dé la gana. Pasa que inicialmente se explica cómo se utiliza el K60 para que veáis cómo funciona, porque tiene un propósito didáctico bastante interesante. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es desinstalarlo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Lo desinstalo. Fijaos, lo instalé el 9 de febrero. Y me parece que eran 90 días lo que tenía. Pues bueno, lógicamente me ha caducado.
Pues nada, lo desinstalo y lo vuelvo a instalar. Esto es un rollo ahora porque me pide reiniciar la computadora. Bueno, voy a reiniciar un momento, me vuelvo a conectar en 3 minutos, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa, Cristian? Ahora los que no... Es que he tenido que reiniciar la máquina en un momento y los que parece que ahora están teniendo problemas para conectarse son los otros dos que estaban, que son Isidoro y Víctor. A ver si... Vale, a ver si ellos entran. Porque le acabo de mandar también un correo. ¿Tú has recibido un correo que te acabo de enviar yo con la invitación para el Meet? Sí, vale. Pues a ver si ellos lo ven y vale, y pueden entrar, porque como digo he tenido que reiniciar la máquina. De todas maneras voy a seguir grabando lo que estaba diciendo. Estábamos instalando el K60. El problema que hemos tenido es que como el K60 era una versión de evaluación de 90 días, pues cuando he ido a utilizarlo ya no me funcionaba porque me había caducado. Entonces lo he desinstalado y por eso he tenido que reiniciar otra vez la máquina y lo he vuelto y lo voy a volver a instalar ahora, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a verlo. Estás viendo el escritorio, ¿no? Ok, pues nada, me vengo aquí, que es donde tengo el K60, como veis es una versión de 90 días de evaluación y lo voy a ejecutar. Lo voy a instalar otra vez. Esto recuerdo que era todo siguiente, 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 o sea, no tiene mayor historia. Aquí hay que poner algo. Es un programa de 32 bits, un programa ya antiguo, como he dicho antes. Se va a instalar ahí, en la misma carpeta donde lo tenía instalado. Y pues bueno, esto me instala también un motor de base de datos. Me pide reiniciar me pide reiniciar otra vez el equipo. Voy a intentar abrirlo sin reiniciar, a ver si me deja. Si no, no voy a tener más remedio que reiniciarlo, ¿vale? Vamos a ver si me deja abrirlo sin necesidad de reiniciarlo. Lo demás sigue sin entrar todavía, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora parece que se ha conectado alguien. No. Dime, Cristian. Bueno, pues esto parece que sin reiniciar me deja utilizarlo, así que no voy a reiniciar otra vez la máquina porque entonces a ti te voy a perder también. Cristian, ¿me iba a decir algo? En el tercer trimestre mandaste algo del K60. Sí, es lo primero que he dicho, que aquí en el Classroom de ICT, de hecho es lo que estamos haciendo. Del 20... Vamos, las primeras tareas que mandé el 16 de marzo al 27 de marzo tenéis aquí una simulación de red de distribución con K60, que es lo que estoy haciendo. De hecho, entonces pues este mismo ejercicio que vamos a hacer ahora tenías un 2. De hecho la corrección tuya la tengo que tener por aquí. 7 de marzo, 27 de marzo. Aquí estás tú. Esta fue tu corrección. Esto es lo que me enviaste. Bueno, tú en este caso imprimiste los planos de planta y colocaste el número de tomas, que eso es el apartado que hemos estado discutiendo antes de que tú te incorporaras. En la planta baja el número de tomas era correcto, pero las de la cocina estaban mal situadas. Las tomas configurables tampoco estaban pegadas a la pared, aunque tomas configurables aquí tampoco se te pedían porque se hablaba solo de servicio de radio y televisión.
y había algunas habitaciones secundarias que donde las tomas las habías puesto en la puerta de un armario empotrado. Es decir, que había problemas de situación en esas tomas. Entonces tenía 0,7 puntos de un punto posible. Luego, en el segundo apartado se pedían también que se dibujaran los elementos de infraestructura necesarios para llevar la señal desde la cabecera que estaba situada en el RITU hasta las tomas programadas. Y aquí, en la corrección que te hice, pues no se llegaban a ver cómo llevaban los cables de las antenas hasta el RITU. Y además, en esta planta, en la planta baja, el RITU puede ser el registro secundario, que es lo que estaba comentando justo antes. Y en la planta ático, el RS que tú pusiste no caía en la vertical de los otros. No sé si recuerdas esa corrección que te envié. Eso estaba por el Classroom. ¿Te acuerdas de esto? Vale. Bueno, pues no sé los otros porque no se pueden conectar ahora mismo en el Meet. Pero bueno, como esto se está grabando, pues después que lo vean por ahí. Bueno, pues aquí tengo ya el CAS arrancado, el CAS 60 arrancado. Lo que voy a hacer es traducir lo que yo tengo en los planos de planta, que los tengo aquí, a lo que es el CAS 60, ¿vale? Entonces empiezo por la planta baja. Esto lo hemos estado viendo ya antes con los otros dos, con Isidoro y con Víctor. En la planta baja tengo 3 viviendas, en la planta primera tengo 4 viviendas y en la planta ático tengo una vivienda. Entonces, ¿cómo se traslada la información de esos planos al K60 de una manera rápida? Pues lo suyo es utilizar el asistente. Utilizo el asistente y luego lo que tenga que modificar lo modifico. Entonces recuerdo que para utilizar el asistente picaba aquí en archivo, asistente ICT, y entraba en lo que era el asistente. Número de portales en este caso, ¿cuántos portales voy a tener yo? Pues uno, un portal, que es donde yo tengo la cabecera, porque tengo un bloque con las 8 viviendas y solo tengo un bloque. De hecho, ya os dije que este año nosotros no íbamos a ver instalaciones complicadas donde yo tengo varios portales y eso se sirve con una única ICT desde una única cabecera que se planifica. Esos son diseños un poquito más complicados que no hemos visto aquí. Así que tengo un portal. Pues nada, siguiente. ¿Cuántas plantas tengo? Pues ¿cuántas plantas tengo yo con viviendas? En este caso tengo 3. La planta baja, la planta primera y la planta ático. Luego tengo 3 plantas. ¿Cuántos son los metros que hay hasta el primer elemento de la bajante? Esto plantea un problema porque el asistente va a asumir que yo tengo la cabecera puesta en lo alto del edificio, es decir, en un recinto superior, que es donde normalmente se ponen los amplificadores de cabecera. Pero es que en este edificio yo no tengo un recinto superior, tengo un recinto único que está en la planta baja, ¿vale? Es decir, aquí serían metros hasta el primer elemento en realidad que suba. Sería hasta el registro secundario que yo coloque en la planta baja. Bueno, pues eso se refiere a que si hemos dicho antes que el RITU va a ejercer de registro secundario para la vivienda de esta planta. Por lo tanto, para llegar hasta la vivienda de esta planta no tengo que recorrer nada más que la canalización secundaria que yo planifique. Pero para subir hasta la siguiente planta, que la voy a tener en la planta primera, yo me tengo que llevar la canalización principal hasta un registro secundario, que hemos dicho antes que lo vamos a poner por aquí por en medio, y luego subir hasta arriba. Esos metros que tengo que poner ahí en el asistente serían los metros que yo tengo desde este registro secundario hasta aquí. Entonces, también hemos estado hablando antes cómo se estima lo que son las distancias horizontales que yo tengo en estos planos. Básicamente, imprimiendo los planos y midiendo sobre esos planos que están a una escala 1:100. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que desde aquí hasta aquí yo tengo que recorrer una distancia de unos 3 metros. Pues nada, me vengo aquí y le digo en el asistente que esa distancia van a ser de 3 metros. Si yo le doy aquí a generar esquema directamente, pues esto me va a generar el esquema que pueda de acuerdo a los parámetros que tenga establecido el programa.
Pero si yo quiero especificar el número de viviendas que yo tengo en cada planta y demás, pues tengo que hacer una especificación mucho mayor. ¿Cómo se hacía eso? Pues tengo aquí un botoncito que me permite editar las viviendas que yo tengo en el portal. Pues si pico en ese botón, fijaos que yo puedo especificar cuánta vivienda voy a tener dentro de cada una de las 3 plantas que le he dicho al asistente que tiene mi edificio. En este caso voy a asumir que la planta tercera es mi planta ático, la planta segunda la planta primera y la planta 1 va a ser la planta baja. ¿Cuántas viviendas tengo en el ático? Pues tengo una vivienda. ¿Cuántas viviendas? Bueno, ya parece que por ahí ha entrado alguien más, ¿no? Vale, Isidoro, ¿qué pasa? ¿Que tenéis problemas al conectaros o qué? Buenas. Acabamos de ver tu correo nuevo. Vale, es que no sé por qué, pero al reiniciar, no sé si es que ha cambiado el enlace. De todas maneras, vosotros cómo os conectasteis ya antes al Meet, entrando en el Classroom, ¿no? Y picando en el Sí, enlace pero que hay no al se ha final. actualizado. Por ejemplo, Víctor sigue en el antiguo. Ah, sí. Bueno, Sí, pues si puedes comentarle por WhatsApp o lo que sea que pique en el correo nuevo, ¿vale? vale. Voy a intentar una cosa. Vale. Bueno, pues lo que estaba diciendo era cómo trasladar lo que son los planos de planta que yo tengo a la información del K60. Entonces, como continúo por donde iba, en la planta ático tengo una vivienda. En la planta primera, en mi caso, tengo 4 viviendas. Si miro la distribución de plantas, aquí tengo la planta baja, planta primera y planta ático. Voy a abrirlas las 3, las tenía antes abiertas. Pues fijaos, en la planta ático tenía solo una vivienda, en la planta primera tengo 4 viviendas y en la planta baja tengo 3 viviendas, A, B y C. Bueno, pues traslado eso aquí. En mi planta primera tengo 4 viviendas y en la planta baja tengo 3 viviendas, ¿vale? Pero es que Ya le esto, he avisado a Víctor. estupendo. Esto además me da la posibilidad también de editar las tomas que yo tengo en cada vivienda. Porque si no pico aquí en editar las tomas de cada vivienda, eh, va a estimar el número de tomas que tenga predeterminado el programa. ¿Vale? Ya está por ahí Víctor también, ¿no? Estupendo. Bueno, perdonad, pero no sabía que al reiniciar se cambiaba lo que era el enlace del Meet. Ya lo sé para otro día que no tengo que reiniciar. Entonces, como digo, vamos a editar las tomas que yo tengo dentro de cada una de esas viviendas. Voy a empezar con la planta baja. Pico en editar toma de viviendas y ahora aquí en el asistente las viviendas me las nombra como le da la gana. Vivienda 1, vivienda 2 y vivienda 3. Yo tengo que establecer una correspondencia entre cada una de estas viviendas y las que yo realmente tengo en el plano, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer esa correspondencia. Si me voy al plano, pues fijaos, si muestro la planta baja, para mí la vivienda 1, por ejemplo, va a ser la vivienda A, ¿vale? Vivienda 1 va a ser la vivienda A, la vivienda 2 va a ser la vivienda B y la vivienda 3 va a ser la vivienda C. Luego cuando genere el esquema yo tendré la posibilidad de cambiarle el nombre. Bueno, pues ¿cuántos metros tengo que recorrer yo desde el Ritu hasta llegar a la vivienda A? Pues lo que tendría que hacer sería medir esta distancia desde aquí hasta aquí, ver qué distancia en horizontal tengo y sumarle un par de metros más por si tengo que subir la canalización desde el Ritu hasta el techo y luego bajarla hasta el RTR. Como eso lo tenía hecho Anglada, creo que lo tenía hecho Anglada, pues vamos a ver lo que estimó él. Fijaos, desde el Ritu hasta la vivienda A tendría que recorrer una distancia, que lo tengo aquí, de 2,7, 19, vamos, unos 3 metros. Si tengo en cuenta además que tengo que subir un poquito para tirarla por el techo y que luego tengo que bajar otro poquito para llegar hasta el RTR y que tengo que dar algunas curvas, pues entonces puedo estimar, por ejemplo, que esos son 5 metros. Pues me vengo aquí y digo los metros que hay entre el registro secundario, que en este caso lo tengo en el RITU, y el registro de determinación de red son 5 metros. Pues bueno, ahí no tengo que tocar nada. Número de estancias computables que tiene esa vivienda, pues lo analizamos antes, pero de todas maneras lo tenemos aquí, son 4.
el salón comedor, el dormitorio principal, el dormitorio secundario y la cocina. Pues nada, me vengo aquí y digo que tengo 4 estancias computables y que el número de tomas total que yo tengo van a ser 4 también, ¿vale? Y es más, puedo determinar el número de metros que yo tengo desde el registro de terminación de red hasta cada una de esas tomas. Pues aquí es donde tengo que implementar los metros que yo haya estimado para cada una de esas tomas desde el registro de terminación de red. Por ejemplo, la toma del salón y la toma del cuarto principal, pues como veis aquí se ha medido que la distancia horizontal son de unos 5 metros. Si sumo, por ejemplo, 3 metros más para tener en cuenta que lo tiro por el techo, tengo que subir aproximadamente 1 metro desde donde yo ponga el RTR y luego tengo que bajar 2 metros hasta donde yo pongo la toma, si lo tiro por el techo, pues a estos 5 metros que estimo en horizontal le sumo 3 metros más. Luego esta toma y esta toma son de 8 metros. La toma que yo tengo en el dormitorio secundario, en este caso en este de aquí, pues como veis me está midiendo desde aquí hasta aquí. Bueno, esa era la distancia que había estimado antes desde el RITU hasta el RTR, o sea que antes me he equivocado. Desde aquí, desde el RTR hasta esta toma tengo 3 metros. De nuevo, si considero que lo tiro por el techo y le sumo 3 metros más, pues tendría 6 metros, ¿vale? La distancia entre el RITU y el registro secundario es algo mayor, en este caso, y ahora la corregimos. Y luego también tendría que considerar una toma en la cocina, que no la he puesto en este caso anglada, pero bueno, si la pongo por ejemplo por aquí, o por aquí, porque esto de aquí se supone que será o el frigorífico o algo de eso de aquí, esto será una encimera, pues la puedo poner por aquí, pues la distancia entre el RTR y esa toma pueden ser aproximadamente unos 4 metros. Entonces resulta que en esta vivienda tengo una toma de 4 metros, otra toma de 6 metros y 2 tomas de 8 metros. Pues eso es lo que tengo que reflejar aquí. Una toma de 4 metros, una toma de 6 metros y 2 tomas de 8 metros. Esto, como digo, son estimaciones, da igual que sean más groseras o menos groseras. Lo que no tiene sentido es que me pongáis aquí una toma de 20 metros, por ejemplo, viendo las distancias que yo estoy teniendo. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Es decir, que tampoco es... me fijaría yo en la corrección en el caso de que tuviera aquí 5 metros o 7 metros o 9 metros. Eso es perfectamente válido también de acuerdo a lo que vosotros estiméis. Pero lo que no tiene sentido es que yo tenga aquí, por ejemplo, como he dicho, una toma de 20 metros, dadas las distancias que yo tengo dentro de esa planta, ¿vale? Bueno, hemos dicho antes que los metros entre el registro secundario y el de terminación de red eran de 5 metros, pero en realidad, si yo miro la distancia que hay, por ejemplo, de aquí a aquí, pues esa distancia se correspondería aproximadamente a la distancia que tengo que recorrer desde el RITU hasta este RTR, son 6 metros. Si le sumo 2 más, podemos estimar que serían unos 8 metros aquí, ¿vale? De canalización secundaria. Entonces se trata de esto, de ir traduciendo los metros que yo haya estimado en el plano a cada una de las viviendas que yo represente en el plano. La vivienda 2, por ejemplo, pues la vivienda 2 hemos dicho que en este caso va a ser la vivienda B. Primero me tengo que ir desde el recinto único hasta el RTR de esa vivienda con la canalización secundaria. Bueno, pues desde aquí hasta aquí podemos hablar de que pueden haber aproximadamente unos 9 metros. Si he estimado que desde este RITU al RTR de la vivienda A había 8 metros, pues esta que está enfrente, está un poquito más alejada, puedo estimar que tiene una distancia de 9 metros. Entonces, metros entre el registro secundario, que en este caso es el RITU, y el registro de terminación de la vivienda, 9. Número de estancias computables que tiene la vivienda, 4, las mismas que en la vivienda 1. Número de tomas que tengo en esa vivienda, 4. ¿Y cuántos metros tienen cada una de esas tomas? Porque por defecto, como veis, la aplicación me pone que todas las tomas son de 7 metros. Pues nada, me vendría aquí y diría, he colocado 2 tomas que están en
el dormitorio principal y en el salón comedor, que son prácticamente simétricas con respecto a las que tenía en la otra vivienda. Luego para aquí también puedo estimar que tengo 8 metros. De hecho, fijaos que si mido la distancia horizontal son 5 metros. Si le sumo 3 metros más, contando el metro de subida y los 2 metros que tienen que bajar luego hasta la toma, pues serían 8 metros. Para esta de aquí, del cuarto, tengo una distancia de 4 metros. Si le sumo 3 más, pues serían 7 metros. O sea, tengo una de 7 metros, dos de 8 metros. Esta de aquí ya os dije que no está bien situada porque la tiene puesta en un armario empotrado. Pero bueno, vamos a considerar que está donde tiene que estar y voy a estimar la distancia que me está midiendo aquí, en este caso anglada, ¿no? Y luego la de la cocina, que tampoco la he situado, pues si la pongo aquí, pues lo mismo que he hecho con la anterior, pueden ser de unos 5 metros. O sea, tengo 5 metros, 7 metros y 8 metros. Pues nada, me voy otra vez al K60 y digo, tengo una toma de 5 metros, otra de 7 metros. Bueno, aquí antes le puse de 4, vamos a ponerle de 4 también, lo mismo que antes. Otra de 7 metros, otra de 8 metros y otra de 8 metros. ¿Vale? ¿Entendéis lo que estoy haciendo o no? ¿Sí o no? ¿No habla nadie? Más o menos. Es simplemente trasladar la información que yo tengo en los planos de planta a los metros de cada una de las tomas que tengo que programar aquí. ¿Vale? En la vivienda 3 se haría exactamente lo mismo. La vivienda 3 en este caso sería esta vivienda de aquí, la vivienda C. En este caso lo tengo justo enfrente del ritu. Yo puedo considerar que esta distancia, si la mido en horizontal, pues es aproximadamente unos 2 metros. Y si le sumo 2 metros más, como hemos hecho con las anteriores, pues hasta aquí llego con 4 metros. Y ahora, dentro de la vivienda, pues tengo esta toma, estas dos tomas y la toma de la cocina que no ha puesto anglada. Y como veis, la distribución es muy parecida a la que yo tenía en la vivienda de arriba. Luego puedo seguir suponiendo que estas dos tomas son de 8 metros. De hecho, mido la distancia horizontal y son 5 metros. Si le sumo los 3 más que hemos dicho que se le van a sumar, son 8. Esta de aquí sería una toma de 7 metros y la de la cocina que nos ha puesto, pues una toma de 4 metros, igual que antes. Pues nada, me vengo aquí y digo, la distancia hasta el RTR de esta vivienda van a ser de 4 metros. Tengo 4 estancias computables. En cada una de esas estancias computables pongo una toma y las tomas son de 4 metros, de 7 metros, de 8 metros y de 8 metros. ¿Vale? Y ya tendría configurado todo lo que sería mi planta primera, que sería la planta baja. Con esta planta ya he terminado, pues vuelvo y ahora me pongo a editar lo que serían las tomas de la planta segunda. ¿Se entiende eso? En este caso, como en esta planta tengo 4 viviendas, pues tendré que editar 4 viviendas, ¿vale? Si miro lo que son los planos de planta, veo que la distribución de las viviendas es exactamente igual que la que tengo en la planta baja. Aquí voy a tener un registro secundario situado aquí, según comentábamos antes de que reiniciara la máquina, y desde ese registro secundario accedo a esta vivienda, a esta vivienda, a esta vivienda y a esta vivienda. La distancia para llegar desde el registro secundario que ponga aquí hasta cada una de estas viviendas, pues es medir la distancia horizontal desde aquí hasta aquí, sumarle 2. Vamos a suponer que desde aquí hasta aquí tengo 4 metros, le sumo 2, 6. O sea, para llegar a la vivienda A desde el registro secundario de aquí y a la vivienda D tendría que recorrer 6 metros. Para llegar a la vivienda B y a la vivienda C, teniendo en cuenta que tengo que salvar el metro del pasillo, pues uno más, 7 metros. Y luego en el interior voy a tener exactamente las mismas tomas y ubicar en el mismo sitio que tenía en la vivienda de la planta de más para abajo. Luego voy a tener de nuevo una toma de 4 metros, otra toma de 7 y 2 de 8. Pues nada, eso lo traslado aquí. Vivienda 1. Vivienda 1,
si sigo con la nomenclatura que tengo aquí, esta va a ser la 1, 2, 3 y 4. O sea, A, B, C y D. Así que para la 1 y para la 4, la distancia del registro secundario 6 metros. Para la 2 y para la 3, 7 metros. Pues me vengo aquí, digo, para la 1 y para la 4, 6 metros desde el registro secundario. Y para la 2 y para la 3, pues 7 metros desde el registro secundario. Y ahora edito lo que son las tomas de cada una de las viviendas. Todas las viviendas tienen 4 estancias con 4 tomas, una toma en cada estancia. Ya hemos dicho que una toma es la de 4 metros, la de la cocina, la otra toma la de 7 metros, la del dormitorio chico, y las otras 2 tomas, la del dormitorio principal, la del salón, de 8 metros. Y eso exactamente igual en todas las viviendas. De hecho, fijaos que si todas las viviendas son iguales, puedo ahorrar escribir y puedo utilizar esta función que tengo aquí de copia de viviendas. Es decir, una vez que yo he editado lo que son las tomas de una de las viviendas, si el resto son todas iguales, pues lo que voy a hacer es copiarme la vivienda 1, que ya la tengo editada, en todo el resto de viviendas, en la 2, 3 y 4. Le doy a aplicar y automáticamente, como veis, ya tengo 4 tomas en cada una de las viviendas, y además los metros de las tomas se corresponden con los que tengo en la vivienda 1. Aquí lo que sí tendría que editar ahora es que la vivienda 2 y 3 tienen una canalización secundaria un poquito mayor, de 7 metros en lugar de 6 metros. ¿Se ve o no se ve? Sí. Si tenéis cualquier duda, preguntádmela ahora, ¿vale? Y en la planta 3, en la planta ático, solo tengo una vivienda. Si miro la planta ático, si yo pongo el registro secundario aquí, pues para llegar a esta vivienda, pues que recorra aproximadamente 4 metros. Esto, como digo, para calcularlo bien, yo tendría que sacar el plano, imprimirlo, trazar la línea que va desde el registro secundario hasta el RTR de esta vivienda y medir con una regla. Y saber que el plano está a escala 1:100. Pero a la luz de lo que hemos dicho antes, para el resto de las viviendas, como esta tiene la puerta de entrada un poquito antes, pues vamos a estimar que desde aquí hasta donde yo voy a poner el RTR hay unos 4 metros. Y luego dentro de esta vivienda pues voy a poner una toma aquí, otra toma por aquí en este dormitorio, otra toma por aquí en el dormitorio de matrimonio y otra toma en la cocina que estará por aquí, ¿vale? Me voy a inventar lo que serían los metros extra esas tomas, pero de nuevo, para estimarlo yo sacaría el plano impreso y mediría las distancias horizontales hasta esas tomas y le sumaría los metros de subida hasta el techo y los metros de bajada. Entonces vamos a suponer que desde el registro secundario hasta el RTR tengo 4 metros de canalización secundaria. Luego la toma de la cocina va a ser también una toma de 4 metros. La toma del dormitorio va a ser una toma de 6 metros, porque está justo al lado de la que voy a poner en la cocina. La toma de este dormitorio de aquí, pues vamos a estimar que es de unos 9 metros. Y la toma del dormitorio principal, que es la que está un poquito más lejana, pues vamos a estimar que sea de 10 metros. Como digo, eso para estimarlo bien, lo suyo sería medirlo sobre el plano. Bueno, pues me vengo al K60 y digo, en mi planta ático, resulta que los metros que yo tengo de canalización secundaria hasta el registro de terminación de red son 4 metros. Y luego tengo otra vez 4 estancias computables y tengo 4 tomas. Y hemos dicho que la primera toma, la de la cocina, es de 4 metros, la toma del dormitorio, del salón comedor, es de 6 metros, la toma del dormitorio pequeño de 8 metros y la toma del dormitorio principal vamos a suponer que es de 10 metros. Y ya lo tengo todo especificado. Ya tengo todo lo que tengo que tener especificado en cada una de las plantas. Luego los metros que hay entre plantas, como veis, por defecto están a 3 metros, que es lo normal.
O sea, la distancia entre plantas, lo normal es que sea una distancia de 3 metros. Bueno, pues cuando yo ya lo tengo todo especificado, vuelvo y como ya lo tengo todo especificado, le digo que me genere el esquema. ¿Mm? Y esto, pues automáticamente me genera un esquema para la red de distribución que se adecua a las especificaciones que yo he puesto. ¿De acuerdo o no? El problema que tiene el K60, como ya he dicho muchas veces, bueno, en primer lugar es un programa ya antiguo, que además utiliza referencias de catálogo antiguas y además son todas referencias evidentemente de Televes. Y algunas veces os encontraréis con que si utilicéis esto en edificios que tienen muchas tomas, edificios que tienen muchas viviendas, pues la aplicación me va a duplicar elementos de distribución que realmente no son necesarios. En este caso, por ejemplo, no ha pasado eso, porque no tengo muchas tomas dentro de cada vivienda. Pero, por ejemplo, si yo tuviera 5 tomas o 6 tomas, lo que va a hacer esta aplicación automáticamente es, en lugar de colocar un PAU con 5 salidas o con 6 salidas, me mete por aquí un distribuidor de 2 salidas y luego me utiliza 2 PAU diferentes. Es decir, me duplica el número de elementos de distribución que yo realmente necesito. ¿Eso por qué lo hace? Pues os lo he dicho en clase, el sentido que tiene es que quieren vender más elementos. O sea, me automatizan lo que es la red de distribución, el diseño de la red de distribución, pero me la diseñan intentando maximizar el número de elementos de distribución para venderme más componentes. Entonces, en esos casos yo tendría luego que modificarlo. Otra cosa también que tiene el K60 es que, como he dicho, en el asistente yo no puedo decirle si el RITU lo tengo arriba o lo tengo abajo. Y en este caso, ¿dónde está suponiendo que tengo el RITU? ¿Dónde me ha metido la cabecera de amplificación? ¿Qué es esto? ¿Arriba o abajo? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Dónde tengo yo la cabecera de amplificación ahora mismo? ¿En la azotea o en la planta baja? ¿Estáis vivos por ahí o no? Sí, pero no sabría decirte. Bueno, pues mira, ¿estás viendo la pantalla o no? En la azotea, ¿no? Porque está Claro, arriba, ¿no? está arriba del todo. Esto es la planta ático. El planta 2 es la planta ático. Luego el amplificador, la cabecera de amplificación, que es esto, me lo ha metido en la azotea. Y sin embargo, ¿yo dónde tengo la cabecera de amplificación? Suele estar abajo en la primera planta, ¿no? Suele no, en este caso está abajo, porque el RITU yo lo tengo abajo. ¿Vale? Si mi recinto único de telecomunicaciones yo lo tuviera en la azotea, pues evidentemente la cabecera de amplificación estaría dentro de este recinto único de telecomunicaciones. Pero es que en este caso mi recinto de telecomunicaciones lo tengo en la planta baja. Aquí es donde yo tengo el amplificador. Entonces lo que quiere decir esto es que este esquema no se corresponde con lo que yo realmente tengo. Porque en mi caso esto estaría aquí debajo. ¿Vale? O sea, debería estar en planta baja. Y eso de hecho lo tenéis que modificar vosotros. Es decir, la cabecera la tenéis que poner en planta baja. Luego ese es el segundo problema que tiene el uso del asistente. Tercer problema que tiene el uso del asistente, que cuando se hizo este programa, que fue por el año 2006 me parece, o por ahí, o un poquito después, los elementos de distribución que se utilizaban eran elementos que tenían conexiones de tipo brida, que hemos visto en clase cómo son ese tipo de conexiones. Hoy en día esos elementos no se utilizan ya tanto, se utilizan normalmente elementos con conectores de qué tipo, ¿os acordáis? ¿Cuáles son los conectores típicos que se utilizan para los elementos de distribución en una red de televisión? ¿Acordáis de poco, no? De los de las cargas de 75 ohmios. Poco más me acuerdo. Bueno, la carga de 75 ohmios es lo que yo tengo que poner a la salida Las salidas que no las salidas necesitemos, que ¿no? no utilizo, eso es. Pero ¿qué tipo de conectorizaciones tenía yo en una ICT?
Víctor y Cristian también podéis participar, ¿eh? Ah, mira, Cristian lo está poniendo por aquí. Vale. Conector F. Efectivamente, conectores F. ¿Mm? Esos son los conectores que se utilizan hoy en día, realmente. Entonces los conectores de brida no se utilizan ya prácticamente nada. Y fijaos que si yo pico aquí con el botón derecho del ratón, me dice que se está utilizando una referencia de brida. ¿Vale? Para que veáis estas referencias como son, pues la 5426, por ejemplo, de Televes, si me vengo aquí y pongo referencia 5426 de Televes. Pues esta de aquí es, ¿vale? Estas son las conexiones de tipo brida que en su momento se utilizaron mucho, todavía las podéis ver en algunos sitios, pero hoy en día lo que más se utiliza es este tipo de conectorización que tenéis arriba, que es la conexión F. ¿Mm? Entonces, el asistente, como cuando se diseñó ese programa, lo que más se vendía eran conectores de este tipo, de tipo brida, pues todas las propuestas que me hace son de tipo brida. Eso tampoco es tan problemático porque yo lo puedo modificar. Puedo picar aquí y decirle que quiero cambiar la referencia y coger una referencia de conectores F. Eso sí lo habéis hecho vosotros, ¿vale? Pero otro problema que plantea es el hecho de que al haberme colocado aquí lo que es la cabecera de amplificación, nosotros dijimos que en una red de distribución de televisión los derivadores, que son estos elementos de aquí, que es lo que irían dentro de los registros secundarios de cada planta, se van haciendo, o sea, las atenuaciones más altas de derivación se ponen más cerca de lo que es la cabecera de amplificación. Y yo voy reduciendo progresivamente esas atenuaciones de derivación a medida que me voy alejando de la cabecera para intentar ecualizar el nivel de señal en todas las plantas. ¿Eso qué quiere decir? Pues fijaos, en estos derivadores de aquí estoy utilizando un derivador de 16 decibelios de derivación. En este de abajo estoy utilizando también uno de 16 decibelios. Y en el de la planta de más abajo utilizo uno de 12 decibelios. Es decir, voy reduciendo la atenuación de derivación a medida que me voy alejando de la cabecera. Pero es que en este caso mi cabecera está al revés. O sea, la cabecera yo la tendría que tener debajo. Luego, en realidad, la atenuación de derivación que debería de utilizar, teniendo en cuenta que la cabecera la tengo debajo, sería para estos de aquí utilizar 16 decibelios, un tipo A de derivación. Para este de aquí también puedo utilizar uno de 16 decibelios de tipo A. Y para este, que es el que va a estar más alejado de la cabecera, utilizar un tipo TA de 12 decibelios. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que el asistente está muy bien porque me lo genera todo del tirón, especificándole yo lo que son las viviendas que tengo y los metros que tengo en cada uno de los tramos de canalización. Pero luego si me genera cosas que no se corresponden con lo que yo tengo, pues tengo que cambiarlo. En este caso, ¿cómo se cambiaría? Y con eso ya concluiríamos esto más o menos. Pues fijaos, yo la cabecera esta la voy a desconectar, pico en eso y pico en esto y la quito de ahí y me la voy a llevar abajo, ¿vale? Que es donde realmente la tengo que tener. O sea, la traslado a lo que sería mi planta baja, que es donde yo tengo el rito, ¿vale? Entonces, esta cabecera la voy a tener por aquí, en la planta baja. Y tengo que conectar esta cabecera con estos primeros derivadores que yo tengo aquí. Esta carga que estoy utilizando, en realidad la tengo que eliminar. De hecho, estos derivadores van a ser derivadores de tipo A y no de tipo TA. Entonces, lo primero que debería hacer es cambiar la referencia de los derivadores. Hago un doble clic y digo, lo que voy a utilizar aquí es un derivador de 4 salidas, pero de tipo A. Y además con conectores F, ya no con conectores brida. O sea, utilizo la referencia en este caso 5142. Le doy a aceptar. Si el cambio de referencia provocará que se pierdan algunas conexiones. Continuar, sí. En este caso, las conexiones que se pierden son las cargas que tenía conectadas, porque como veis, en el caso anterior tenía carga de tipo brida
y ahora tengo que ponerle carga de tipo F. Pero el resto de las conexiones, las que me llevan hasta las viviendas oportunas, como veis, no se pierden, ¿vale? Igualmente cambio la referencia de este derivador y le digo que es uno de 16 decibelios, pero con conectores F. Le doy a aceptar y lo tengo ahí. Y ahora conecto la salida de la cabecera, ¿con qué? Pues con un cable coaxial, y además voy a utilizar el mismo que se está utilizando en todo el resto de la instalación, que ya dijimos que en el caso de TLB es el que se suele utilizar el T100, la referencia 2141, y 1, lo que sería la salida, una de las salidas de la cabecera con la entrada de este derivador, ¿vale? Aquí tendría que poner los metros que hay entre esta cabecera y el registro secundario que yo voy a colocar en planta baja. Si me voy aquí a la planta, dijimos que el registro secundario lo iba a colocar por aquí. Bueno, ¿cuántos metros tengo yo desde el RITU, que es donde tengo la cabecera, hasta este registro secundario? Pues puedo estimar que aproximadamente unos 5 metros. De nuevo, para estimarlo correctamente, tendría que imprimir esto, medir la distancia de aquí a aquí y trasladarlo a lo que sería el plano. Pero bueno, vamos a suponer que son 5 metros. Pues nada, 5 metros. Y ahora 1, la otra salida de la cabecera. Recuerdo que en una ICT se duplica lo que es la red de distribución para poder meter la mezcla hasta con 2 satélites. Y ahí tengo otros 5 metros, ¿vale? Y ya tengo la cabecera donde la tengo que tener, que es mi planta baja. Estas 2 salidas de aquí del derivador que no estoy utilizando, porque en esta planta tengo solo 3 viviendas, pues las cargo con una carga de 75 ohmios con conexión F. Entonces aquí cargo y aquí cargo, ¿vale? Y por otra parte, los PAU que están utilizando, si os fijáis, también son PAUs con salida de brida. Si yo quiero cambiar la referencia a un conector F, que es lo que se suele utilizar, pues pico y cambio a un PAU con repartidor de 4 salidas con conectores F. Voy a aceptar, ya tengo la referencia adecuada. Como veis, en este caso, como estoy utilizando todas las salidas, pues no se me desconecta nada. Y aquí, pues lo mismo, cargo también. Cambio a la referencia 5154, que es el mismo PAU con repartidor pero con conectores F. Y luego tendría que fijarme en la nomenclatura de las viviendas para ver si me ha cambiado, porque como visteis en el asistente, las viviendas se identificaban como 1, 2, 3, 4. Sin embargo, ahora aquí, cuando me genera el esquema, se identifica como A, B y C. Bueno, pues vamos a repasar para comprobar que la vivienda A efectivamente es la vivienda A, la vivienda B es la vivienda B y la vivienda C es la vivienda C. Si miro en la planta baja, la vivienda A en este caso era la que estaba aquí, más alejada del RITU, bueno, junto con la vivienda B. Y la vivienda C es la que está más cercana. Bueno, pues si miro en el esquemita, la vivienda C efectivamente es una vivienda que tiene 4 metros de canalización secundaria, luego bien, de red de dispersión. La vivienda A tiene 8 metros y la vivienda B tiene 9 metros. Luego se corresponde con lo que yo tengo aquí, ¿vale? La vivienda C es la que está más cerca, perdón, la planta baja, la vivienda C es la que está más cerca, la vivienda A de 8 metros y la vivienda B de 9 metros. O sea que son las viviendas correctas. Y luego dentro de cada vivienda también tendría que ver si la nomenclatura que le he dado a cada una de las tomas es conveniente o la tengo que cambiar. Porque, por ejemplo, en la vivienda A, la toma de 4 metros yo sé que es de la cocina, porque la vimos antes que era la que estaba más cerca. Pues esto, en lugar de poner salón, voy a poner que es la toma de la cocina. Es decir, yo aquí puedo modificar los textos de acuerdo a lo que realmente yo tengo en los planos. La toma de 6 metros, pues si me voy a la vivienda A, dijimos que iba a colocar una toma aquí en la cocina de 4 metros. La toma de 6 metros era la que se quedaba aquí en el dormitorio pequeñito, que en realidad en la otra vivienda la estimamos como de 7 metros, y las tomas de 8 metros se colocaban por aquí, en el dormitorio principal y en el salón comedor. Bueno, pues me vengo aquí y digo que la toma de 6 metros es la del dormitorio pequeño,
o dormitorio 1, como quiera llamarlo, ¿vale? Que la toma de 8 metros es la del salón comedor y que la toma de 8 metros, la otra que queda, es la de dormitorio principal, ¿vale? Es decir, que puedo ir modificando toda la topología que yo tengo de acuerdo a lo que yo tengo en planos, ¿vale? No voy a modificar todos los nombres porque si no vamos a perder aquí mucho tiempo, ¿vale? Lo que sí voy a modificar es la referencia de estos derivadores, que en lugar de tener conectores Brida, pues le voy a decir que tengan conectores F. Los de la planta primera también van a ser de tipo A, pues de tipo A de 16 decibelios con conectores F. Los PAU estos de aquí también le voy a decir que tengan conectores F. Este de aquí también con conectores F. Y este de aquí con conectores F. Las tomas no las estoy tocando porque las tomas están utilizando la referencia correcta, que es la 5226. Yo aquí tendría que ver ahora los nombres de cada una de las estancias y modificarlo, tal y como he hecho en la planta baja. Y por último, en la planta de arriba, mi planta ático, pues el derivador que voy a utilizar es un derivador terminal, un derivador de tipo TA que se llama, de 12 decibelios. Si tiene la atenuación más baja porque es el que está más alejado de lo que es la cabecera. Y en este caso con conectores F, pues nada, uno con conectores F y otro con conectores F. Y ahora le pongo las cargas de 75 ohmios a las salidas que no estoy utilizando. Esta salida terminal de aquí en realidad en un dispositivo físico vendría ya cargada, pero bueno, se la pongo y ya tengo mi instalación completa, ¿vale? Las plantas si quiero también le puedo cambiar de nombre. Esto de aquí sería en realidad planta ático, la otra sería la planta primera y la de abajo la planta baja, ¿no? O sea, esto de aquí planta baja y planta primera, eso sí está bien. Y ya tengo mi esquema generado. Con ese esquema generado ya puedo calcular lo que son las atenuaciones que yo tengo hasta la mejor toma y hasta la peor toma, porque recuerdo que eso era lo que utilizábamos para calcular el ajuste de los amplificadores. Yo básicamente lo que voy a intentar es cumplir con el reglamento técnico en la mejor toma y en la peor toma. Si garantizo que el reglamento técnico se cumple en esas dos tomas extremas, pues estoy garantizando que se va a cumplir en el resto de las tomas, que se quedan en medio. Eso os acordáis, ¿no? Sí. Vale, pues ¿cómo se hacía eso? Pues me vengo aquí a los cálculos de la red y digo, me vas a calcular la atenuación en toma para todas las bandas y me vas a buscar la mejor toma y la peor toma. Busco primero la mejor toma y me sale que está aquí. Lo de habitación 3 no lo echéis cuenta porque no cambia el nombre, pero vamos, sería una habitación de la vivienda C de la planta baja. ¿Y cuál es la atenuación que registra esa toma para que sea la mejor toma? Pues con la toma señalizada yo puedo picar con el botón derecho y decirle que me saque. Bueno, me dice que la toma no está conectada con la cabecera, que hay algún problema de conexión, sí, porque no le da la vuelta a los derivadores. Bueno, aquí hay que hacer más cosas, y es que estos derivadores, que lo que yo he hecho es conectar directamente lo que sería la salida de la toma de cabecera a la entrada que se me había quedado, en realidad le tengo que dar la vuelta, ¿vale? Es decir, esta toma, esta salida de cabecera se tiene que conectar a esta entrada y esta salida es la que tiene que conectar con el otro derivador, ¿vale? O sea que habría que hacer algunas cosas más. Como veis, ahora me dice que el objeto no está conectado con la cabecera precisamente por eso, porque la conexión aquí no se ha hecho correctamente. Bueno, a ver cómo lo arreglamos para que veáis eso en un momentito. Vamos a ver. Voy a quitar este derivador. En el resto espero que luego no me dé también no problemas.
a ver. Están todos desconectados. No sé si os fijáis que aquí en lo que son los derivadores, ¿veis esto que tiene aquí un angulito? La flecha. Eso, pues digamos que por ahí es por donde debe de entrar la señal y salir por el otro sitio. Entonces, como nosotros le hemos dado la vuelta a lo que sería la cabecera y nos la hemos llevado abajo, estos derivadores habría que darle a todos la vuelta, ¿vale? Es decir, conseguir que esa flechita que estáis viendo ahí arriba se Puede ser quede para otro aquí lado. debajo, ¿vale? Pues si no parece que interpreta que lo tengo desconectado, ¿vale? Entonces, esto ya no nos va a dar tiempo de hacerlo en 5 minutos. Habría que quitar todos los derivadores, ponerlos y poner la flechita esa hacia abajo, ¿vale? Bueno, intentadlo vosotros en casa y yo el próximo día os enseño, digamos, el ejercicio este solucionado, con la cabecera debajo y con todos los dispositivos bien puestos, ¿vale? Intentad vosotros hacer esto mismo de cara a la semana que viene para ver si tenéis los mismos resultados que los que yo os vaya a enseñar. En la sesión de la semana que viene lo que vamos a ver es utilizar una hoja de cálculo. En lugar de utilizar el K60, pues utilizar la hoja de cálculo para calcular lo que sería la redistribución de televisión. Es decir, el ejercicio que os pedí que me entregarais como opcional en esta tercera evaluación, ¿vale? Si construís correctamente la topología en el K60, pues recuerdo que cuando os vengáis aquí y calculéis la atenuación para la mejor toma, lo que tendréis que hacer será apuntar la atenuación que tengo en la frecuencia más baja. ¿Mm? Es decir, en 15 MHz o en 5 MHz. Que ahora mismo no me deja ver las atenuaciones porque, como digo, interpreta que está desconectado. ¿Mm? Y cuando le deis a calcular la peor toma, tendréis que ver la atenuación que tengo en la frecuencia más alta de la banda de televisión, que son 800 y pico megahercios. Con esas dos atenuaciones, con la peor atenuación y con la mejor atenuación, yo puedo ajustar los amplificadores de cabecera para hacer que en todas las tomas yo cumpla lo que me dice el reglamento, que es que tenga un nivel de entre 47 y 70 decibelios sobre microvoltios. Entonces, recordad la formulita que utilizábamos para calcular precisamente cuál es el nivel máximo al que puedo poner el amplificador y el nivel mínimo al que puedo poner el amplificador. Con esos dos niveles, ya luego a lo que lo ajustaba realmente era al término medio, ¿vale? Bueno, pues como digo, para la próxima semana intentad vosotros hacer este ejercicio y yo os enseño lo que sería la solución el próximo día y comprobamos si os han salido las mismas cosas. ¿Está claro o no? Sí.